Llegó el momento de nuestra secuencia de nutrición. Hoy te hablamos sobre el plátano, así es. Comer mucho plátano engorda. Es cierto que el plátano tiene demasiada azúcar y que, por ejemplo, las personas con diabetes no deben consumirlo. Sara Busabá nos va a responder a todas estas preguntas. Gracias, Jorge, Noemí. Efectivamente, el plátano es uno de los frutos más consumidos en el país. No es uno de los más, es el más consumido. Imagínense ustedes que de los 55 kilos de fruta que cada peruano consume al año, 30 kilos son de plátano. Y justamente lo que dices, a pesar del alto consumo, hay muchos mitos y controversias. Y uno tiene que ver con el hecho de que, claro, lo siento almidonado, lo siento como que tiene masita, que tiene azúcar por su sabor dulce. Entonces yo entiendo que el plátano engorda y aquellas personas que quieren hacer dietas, quieren cuidar su peso, dicen no. Plátano mejor no porque engorda, lo cual hoy tengo que decirles categóricamente que es falso. Y se los voy a demostrar. Miren ustedes, una manzana aproximadamente pesa cerca de 200 gramos, una manzana mediana. Y esta unidad de manzana aporta cerca de 108 calorías. Pero si yo lo comparo con una unidad de plátano que aproximadamente pesa 120 gramos, la pulpita, la parte que me como, esta aporta 100 calorías. Es decir, 108 de la manzana versus 100 del plátano. Entonces, ¿engorda más? No engorda más porque tiene la misma cantidad de calorías. Pero eso sí, cada fruta tiene una cualidad distinta. Por ejemplo, mientras que la manzana, por sus componentes, tiene un efecto cardioprotector, además de la fibra que contiene, el plátano más bien es un alimento que aporta 3 nutrientes principalmente. Los carbohidratos, que es más o menos el 20% de la pulpa de la fruta, y además aporta potasio, que es muy importante, por ejemplo, para el deportista, lo mismo que el magnesio. Y por eso es que está relacionado, pero hay más que hablar sobre el tema del deporte y el plátano. Pero además se hace interesante para las personas que tienen, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial, porque al ser rico en potasio, hace, digamos, un balance bueno con el sodio, que es justamente este mineral, este oligoelemento, este electrolito que cuando está muy concentrado eleva la presión. Entonces, el plátano es uno de los preferidos para hipertensos y para deportistas. ¿Y cuántos plátanos o unidades de plátano al día debemos o podemos comer, Sara? ¿Cuál es lo conveniente? Jorge, el plátano, al igual que todas las frutas, primero lo puedes comer en cualquier momento del día. ¿Y cuántos plátanos? Entendiendo que esto te va a aportar cerca de 100 calorías, puedes comerte 2 unidades de plátano en el día. 2 al día. 2 al día sin que esto genere un problema. Perfecto. Ahora, Sara, ¿plátano como fruta o puedo hacer variantes? Porque he visto que hacen recetas, por ejemplo, con avena, les hacen en muffins, les hacen galletitas y hasta jugo. Claro, y eso nos permite hablar de las variedades de plátano que hay. Por ejemplo, hacia el norte del país, el plátano bellaco, incluso el palillo, es uno de los más utilizados porque se hacen los famosos chifles, ¿no? Y cuando el plátano está verde, entonces, digamos, tiene más almidón, ¿no? Se presta más para preparaciones saladas que podrían, pues, ser una excelente guarnición, incluso una alternativa al pan, cosa que consumimos mucho más aquí en la costa. Y más bien las versiones más dulces, como el bizcocho o el plátano de seda, por tener más sabor dulce, se van integrando en otras preparaciones. Pero la mejor manera de comer el plátano es fresco, crudo, como todos lo conocemos, ¿no? Muchas personas dicen, por ejemplo, que hay diferencias entre nutrientes si hablamos del plátano de la isla y el plátano de seda. ¿Esto es así de real? Mira, en términos generales tienen las mismas cualidades nutricionales. El plátano, sea de la isla, sea bellaco, sea de seda, sea el plátano rojo, que también es muy rico, tiene, digamos, carbohidratos en su mayoría, que como les decía, viene hasta un 20%, ¿no? Pero también tiene magnesio y potasio, que son sus principales constituyentes. Ahora, cuando hay este color medio anaranjadito, como el plátano de la isla o el plátano rojo, que también tiene un poquito de este color, tiene mayor cantidad de carotenos, que es un tipo de vitamina A que es beneficioso, ¿no? Pero no son diferencias significativas realmente. Ok. Sara, ¿y qué pasa con las personas con diabetes? El plátano es dulcecito y si está más maduro es aún más dulce. Sí. ¿Lo pueden consumir? Esa es una excelente pregunta, Noemí, porque está relacionada también con el tema de la creencia que tiene más calorías, ¿no? Y miren ustedes,
Nosotros, los profesionales de la salud, un dato que es importante tener en cuenta es saber con qué velocidad los azúcares o las harinas o los almidones en general que tiene un alimento va a llegar a la sangre y va a tener la capacidad de subir esta glucosa sanguínea, lo que comúnmente decimos el azúcar en sangre. Entonces, la gran mayoría de personas piensa que como el plátano es dulce, rapidito va a elevar el azúcar en la sangre. Claro. Lo cual no es tanto así. Este dato se llama índice glicémico. Y cuando un alimento tiene un índice glicémico de 55 o menos, lo consideramos que tiene un bajo impacto. Mayores de esa cantidad, entonces va elevándose este impacto. El plátano crudo, un plátano de seda, por ejemplo, tiene un valor de 52. Pero miren cómo este valor va cambiando. Si yo lo voy consumiendo más verde, este valor va bajando porque tengo más almidones y menos azúcares, que ahorita lo explico. Y va bajando hacia 42. Pero si yo me como un plátano cocido, esto se dispara hasta 70. ¿Por qué hay estas variantes? Y justamente, si estamos hablando de un paciente diabético o que tiene prediabetes, el plátano más verdecito es más conveniente, un plátano pequeño para no tener una alta concentración, porque en la medida que es más maduro, este almidón, esta harina se va transformando en azúcar. Ojo que eso no quiere decir que tiene más la cantidad de azúcar en comparación, o sea, se va reduciendo el almidón y aumentando la proporción de azúcar, lo cual genera un impacto mayor en la glucosa sanguínea. Y de hecho es algo importante también tener en cuenta, que esto no significa que los pacientes con diabetes o prediabetes pueden comer plátano en cualquier momento, no pasa nada. Igual hay un orden en la dieta y preferentemente cuando van a comer plátano o cualquier otra fruta, acompáñenlo de un poquito de yogurt o tal vez un poquito de queso o tal vez de nueces para bajar aún más ese índice glicémico y disfruten de este postre. Esto del acompañamiento es un punto importante, Sara, porque en el Perú tenemos una diversidad de sabores y se acompaña el plátano, por ejemplo, muchas veces lo vemos en el arroz, otras veces lo vemos comiendo con paque, ¿no? Comido plátano con pan, como una suerte de desayuno. ¿De qué manera acompañamos al plátano para aprovechar todos esos nutrientes? En la medida que eres una persona saludable, estás en un buen peso, haces actividad física, entonces puedes consumir tu plátano de vez en cuando cocido, acompañado de arroz, tienes una alta carga de carbohidratos en ese momento, pero en la medida que eres activo, entonces tu cuerpo va a aprovechar útilmente. Pero si tú eres una persona que anda sentado mucho tiempo, eres un conductor de vehículos, por ejemplo, o estás sentado en oficinas, o eres un estudiante que pasa muchas horas, te conviene entonces el plátano fresco, crudo, 1 o 2 unidades en el total del día, sumado por supuesto a otras variantes de frutas que tienes que tener en el día, ¿no? Eso es un punto que hay que tener en cuenta para poder aprovechar este alimento de la mejor manera. Había un dato que quería comentar, Jorge, al propósito se me fue un poquito en la mente, tiene que ver con el tema de los deportes y el consumo de plátano. ¿Por qué es que es una fruta preferida? Ya había mencionado que el potasio es un mineral un electrolito en realidad, que es importante para la contracción del músculo y para la conducción eléctrica del sistema nervioso, tan importante para el ejercicio. Pero además de eso, su carbohidrato, sus azúcares, cuando está madura, repone rápidamente esa energía perdida que no se va, digamos, a almacenar como grasa, sino sobre todo a rellenar los carbohidratos en forma de glucógeno, que es así como se llama, que están guardados justamente en ese músculo. Por eso es que tiene la relación con el deportista. Perfecto, Sara Busabá, muchísimas gracias. De esta manera hemos desarrollado la importancia del plátano en nuestra secuencia de nutrición. 11 en punto, volvemos con más. Quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el